El contenido que vamos a trabajar el día de hoy es instrumentos utilizados en el laboratorio de química, el método científico en la parte experimental, operaciones básicas en un laboratorio, reacciones químicas en un laboratorio, tipos de reactivos utilizados en un laboratorio y la escala pH. ¿Se ve el contenido? Sí se ve. Ok. Bueno, vamos a iniciar un poco con relación a los instrumentos utilizados en un laboratorio. Y pues aquí tenemos, ¿verdad? Siempre son mencionados estos instrumentos. Tenemos lo que es el tubo de ensayo, que está sostenido por las pinzas metálicas, ¿verdad? Para tubos de ensayo y cada uno de ellos tiene una utilidad. Y en la parte de abajo pues tenemos un mechero o quemador Bunsen, ¿verdad? Que este sirve para calentar, esterilizar o proceder a la combustión de alguna muestra o un reactivo químico. Los tubos de ensayo pues sirven para contener pequeñas muestras líquidas o sólidas, aunque pueden tener distintas fases para realizar reacciones químicas. Igual hay distintos materiales de los cuales están hechos. Tenemos el vidrio, el plástico, el metal y de cerámica. Luego tenemos lo que es el matraz Erlenmeyer, ¿verdad? Que es el que está contenido con el líquido amarillo. Y este sirve para calentar líquidos o medir cantidades de líquidos para hacer titulaciones o hacer reacciones de sustancias o líquidos que necesitan ser calentados. Y luego tenemos, ¿verdad? Dos vasos precipitados, el del líquido rojo y el del líquido naranja, que estos sirven igual para medir o traspasar líquidos y también para calentar. El material, pues, para que sea utilizado para calentar, debe de ser de material Pirex, ¿verdad? Que este, pues, soporta temperaturas muy altas, porque si no, el vidrio, ustedes saben de que puede ser, pues, puede explotar, ¿verdad? Luego tenemos aquí en la parte de arriba, tenemos un matraz redondo de fondo plano, perdón, de fondo redondo. Este sirve para calentar compuestos en el proceso de la destilación y en otras reacciones. Normalmente sirve para contener líquidos y someterlos a altas temperaturas. Tenemos un matraz de fondo redondo, tenemos abajo una bureta que está siendo abierta para vertir líquidos y este instrumento pues sirve para medir líquidos o volúmenes con una precisión exacta a una determinada temperatura. Y tenemos a la derecha pues tenemos el microscopio monoocular, que este sirve para observar elementos que no podemos observar así a simple vista y a través de un lente eh, proyectado por los rayos de luz y ¿verdad? Agranda lo que es la imagen. Tenemos la lupa, igual que este es utilizado para observar objetos muy pequeños. Tenemos lo que es la lupa, la electrolupa, que es utilizada en ingeniería naval, en aeronáutica, en la ingeniería nuclear, desde el siglo XX. Tenemos también lo que es la probeta, que está con el líquido violeta, que hay de varios tipos. Pueden haber plásticos o pueden haber de vidrio y este sirve para medir volúmenes exactos. Permite contener líquidos y tenemos atrás el del fondo azul, tenemos un matraz Erlenmeyer y tenemos ahí el del líquido verde, un matraz Erlenmeyer y el tubo de ensayo el del líquido azul. Tenemos igual un agitador que esto sirve para mezclar de manera homogénea disoluciones y suspensiones para los ensayos y pruebas. Consiste en una varilla normalmente de vidrio y esta debe de ser resistente al calor y al frío. Y ahí tenemos lo que es un matraz Erlenmeyer que tiene líquido amarillo. Igual tenemos el soporte universal que es el que está sosteniendo el tubo de ensayo de color violeta. Y este soporte universal pues sirve para sostener diferentes instrumentos, tubos de ensayo, buretas, embudos de filtración
y también sirve para montar algunos procesos de destilación. Luego tenemos en la parte de abajo lo que es un mechero Bunsen encendido, ¿verdad? Sobre el mechero Bunsen pues está un tripié o un trípode que este está siendo utilizado para sostener un alambique que sirve para el proceso de destilación de líquidos. Luego tenemos un frasco refrigerante, el de líquido amarillo. Luego tenemos una placa calefactora, la que está de color café con una perilla roja. Y luego tenemos un tubo refrigerante tipo serpentín, que es como los rollos de un cuaderno de resorte, ¿verdad? Así tipo serpentín. Y por último tenemos lo que es un matraz esférico fondo redondo de 3 bocas. Ahí podemos observar las 3 aberturas que tiene en la parte superior y en la abertura del centro pues tenemos lo que es una bureta, que ya habíamos dicho que era para medir líquidos. Tenemos igual aquí un desecador que sirve para eliminar la humedad de algunas sustancias. Tenemos lo que es el embudo de decantación, que su función pues es separar líquidos que no se pueden mezclar. Por ejemplo, el aceite con el agua, se usa este embudo de decantación. Tenemos igual lo que es el tubo con pie para fermentación, que este es utilizado para colectar gas en cultivos de caldos o sustancias formadas por microorganismos. Y luego tenemos lo que es un tipo de embudo, que tenemos el embudo Hirsch, que se utiliza para la extracción de líquidos para que las filtraciones sean todavía más rápidas y exactas. Hablando un poco acerca del método científico, pues este es un método que sirve para la investigación, usado principalmente para la producción de conocimientos en las ciencias. Para ello, el científico también es llamado científico a un método de investigación que debe basarse en la parte empírica y luego en la medición y estar sujeto a los principios específicos de las pruebas. O sea, necesita pruebas, experimentaciones para comprobar lo que es algún problema químico. Desde hace mucho tiempo el hombre tuvo sus conocimientos en forma casual y desorganizada, hasta que llegó el matemático, físico y astrónomo italiano Galileo Galilei, y este utilizó por primera vez un método para realizar sus descubrimientos e inventos. Este método que ha adoptado la ciencia para su investigación se llama método científico y es un conjunto de reglas, pasos que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación. El estudio de un fenómeno debe de realizarse por etapas o pasos, a los cuales conocemos como los pasos del método científico y son los siguientes. Tenemos lo que es la observación y la observación pues consiste en apreciar con atención o ver detenidamente los fenómenos naturales. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo y dice el tema, el color de las hojas de los árboles. Entonces, en el paso de observación, aquí pues se observan las hojas que son de color verde, que tienen nervaduras o nervios, que tienen diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes texturas. Y dentro de las partes podemos encontrar lo que es el haz, que es la parte de encima, y el en vez, que es la parte de atrás. En el segundo paso, pues tenemos lo que es el planteamiento del problema. Y es aquí donde nos hacemos uso pues de interrogantes como por qué, dónde, cuándo, cómo, quién y qué. En este caso, pues la pregunta sería, ¿por qué la mayoría de las hojas de los árboles poseen el color verde? En el paso número 3 tenemos la recolección de datos. Pues aquí lo que hacemos es recopilar, juntar, reunir información utilizando diferentes fuentes bibliográficas, ya sean libros, enciclopedias, usando la internet, en el campo. Y aquí tenemos qué vamos a hacer en este ejercicio. Pues vamos a ir a un área verde de nuestra zona y vamos a colectar diferentes clases de hojas para un proceso de experimentación. Luego tenemos la formulación de la hipótesis, que sabemos que una hipótesis es una suposición. Es, por ejemplo, diferentes ideas para llegar a una idea correcta. Entonces aquí tenemos 3 suposiciones. Tenemos que les ayuda a mantener los rayos del sol.
Y las hojas son de color verde porque poseen un pigmento verde llamado, perdón, que ayuda a las plantas a la fotosíntesis llamado clorofila. Y la número 3, pues las hojas son de color verde porque ayudan a la protección de los frutos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Las hojas son de color verde porque sirven para mantener los rayos del sol, o son verdes porque poseen un pigmento, o son verdes porque ayudan a la protección de los frutos. Hay que experimentar para saber. Hay que experimentar para saber, correcto, ¿verdad? Aquí tenemos solamente 3 hipótesis y ahora vamos a la siguiente, al siguiente paso, y es como decía el profe Marcio, que vamos a la experimentación. Y en la experimentación lo que vamos a hacer es comprobar o eliminar las hipótesis, ayudándonos de experimentos y de aparatos especiales. Pues para ello, miren, yo visité el laboratorio del colegio y voy a comprobar cada una de mis hipótesis. Y lo primero que voy a hacer es ir por la hipótesis número 1, que decía que les ayuda a mantener los rayos del sol. Entonces voy a estudiar un poco acerca de qué tiene que ver los rayos del sol con las hojas. Y pues me doy cuenta de que los rayos del sol pues no son los que ayudan a que la hoja sea de color verde. Luego tenemos la siguiente hipótesis y aquí la tenemos. Visito un laboratorio y para ello, ¿verdad? Voy a necesitar un beaker con una muestra de hojas que colecté y le voy a depositar alcohol etílico o agua destilada y voy a colocar la muestra a calentarla con nuestro mechero, con un tripié, y observo que desprenden partículas de color verde de las hojas. Entonces me doy cuenta que el líquido quedó de color verde y realmente esta hipótesis va a ser la correcta, ¿verdad? Porque dice de que poseen un pigmento de color verde y este es llamado clorofila. Entonces ahí tenemos un proceso de experimentación y la hipótesis correcta es la número 2, ¿verdad? Y igual las hojas no son de color verde porque ayudan a la protección de los frutos. Investigo un poco acerca de la número 3 y la respuesta correcta pues es la número 2. Y podemos concluir, ¿verdad?, que la hipótesis número 2 es la correcta en base a nuestra experimentación y comprobación de hipótesis. Las hojas son de color verde debido a la presencia de un pigmento llamado clorofila, indispensable para la realización de la fotosíntesis. Y luego se crean lo que son las teorías y por último las leyes o los principios. Tenemos, por ejemplo, la teoría celular, que es un ejemplo de teoría, y luego tenemos un ejemplo de ley o principio, lo que es la ley, ¿verdad?, de gravitación universal. Las leyes sí se pueden comprobar, ¿verdad? Y las teorías, pues, no pueden ser comprobadas. Aquí podemos entonces ver que para desechar o aprobar una hipótesis, pues necesitamos lo que es la experimentación y aquí tenemos lo que son los pasos del método científico. Observación, planteamiento del problema, recolección de datos, formulación de hipótesis, experimentación, conclusión, teoría y por último tenemos las leyes o los principios. ¿Qué operaciones básicas realizamos en nuestro laboratorio? Pues tenemos la primera que es la electrólisis. La palabra electrólisis se divide en dos, en un prefijo y en una frase final, ¿verdad? Que es electro, viene de electricidad, y lisis, que significa separar, una ruptura o un deterioro. Entonces, ¿qué es electrólisis? Bueno, es separar los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. La energía eléctrica cambiará a energía química. ¿En qué utilizamos lo que es la electrólisis en las industrias? Pues para producir aluminio, sodio, potasio y magnesio, para producir el hidróxido de sodio, para producir el ácido clorhídrico, el clorato de sodio y el clorato de potasio, para producir hidrógeno con múltiples usos en la industria, como el combustible y las soldaduras. Aquí vemos en la animación, cómo un cátodo pues reacciona por el proceso de electrólisis. Si ustedes ven en la imagen de la izquierda donde están las esferas, pues ahí vemos cómo el cátodo pues
entra, ¿verdad? Y roba los electrones, perdón, roba lo que es parte de las moléculas, de las moléculas, un hidrógeno de cada molécula de agua. Y en la parte de la derecha, pues tenemos aquí unas células galvánicas, ¿verdad? Que esas son celdas electroquímicas que obtienen energía química a partir de las reacciones redox, reducción-oxidación. Aquí podemos ver que el zinc tiene mayor tendencia que el cobre a estar en esta disolución, por lo que libera iones de zinc y electrones. Podemos ver ahí cómo de la parte derecha, pues pasan del ánodo, pasan al cátodo, ¿verdad? Los iones de zinc y algunos electrones. Y cuando el cátodo pues conecta mediante un hilo conductor con el electrodo de cobre, los iones de cobre se encuentran en la disolución, se incorporan al electrodo en forma de átomos de cobre, por lo que se creará una corriente eléctrica. Y en el ejemplo de la figura, pues ahí podemos ver que el voltaje está a 1.1 voltios. Tenemos el segundo proceso, que es la pirólisis. La número 1, pues será electrólisis, y ya vimos que este es un proceso para separar compuestos utilizando lo que es la electricidad. Y ahora el número 2, este es un proceso que sirve para separar o para realizar rupturas o deterioros, pero necesitamos fuego. Y dice el concepto que es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales, excepto metales y vidrio. No podemos usar este tipo de materiales, causada por el calentamiento a altas temperaturas, en ausencia, o sea, no debe de haber ningún compuesto que contenga oxígeno y ningún halógeno. Sabemos que los halógenos, ¿verdad? Está el flúor, el cloro, el bromo, yodo. Existen diferentes tipos de pirólisis. Bueno, aquí vamos a mencionar dos. La pirólisis acuosa, que como su nombre lo dice, necesita presencia de agua. Y la pirólisis al vacío, pues esta pirólisis implica, ¿verdad? Material orgánico que se calienta para lograr reducir lo que es el punto de ebullición. Tenemos otros tipos de pirólisis, la pirólisis de biomasa, la pirólisis de alcanos, la pirólisis del petróleo, que verdad es para producir lo que son materiales relacionados a lo que es el petróleo, los alcanos y los hidrocarburos. Tenemos la pirólisis del plástico, ¿verdad? Que sirve para descomponer el plástico en elementos más básicos. Y tenemos la pirólisis de la madera, que, ¿verdad? Esto pues necesita la utilización de la madera y a una temperatura de 450 grados Celsius. El proceso número 3 es la decantación. Aquí podemos ver en la imagen de la derecha cómo se llama ese instrumento. Lo vimos al principio. ¿Quién recuerda el nombre de ese material de laboratorio que está a la derecha o está en la imagen también? Pipeta. Pipeta no. La pipeta es alargada. ¿Alguien recuerda? El decantador. El decantador, correcto. Muy bien. Ahí tenemos lo que es el decantador. Y la decantación, mire, ahí viene su nombre. Pues es una técnica que sirve para separar un sólido mezclado homogéneamente, o también podemos trabajar con líquidos. Puede haber sólido líquido o líquido líquido. En el caso, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de aceite y agua. ¿Y cómo funciona el embudo de decantación? O el decantador, como lo mencionaba la persona que respondió ahí. Pues aquí lo que se hace es, se vierte la mezcla en el embudo de decantación, asegurándonos antes de que la llave es la que abre para poder que caiga el líquido, ¿verdad? Debe de estar cerrada. Vamos a introducir los líquidos.
y debe de estar en posición horizontal, así como está cerrada la válvula del embudo de decantación, para que la mezcla no salga mientras la vertemos o mientras cae. Se deja reposar hasta que ambos líquidos se separen muy bien, como ahí tenemos el aceite y el agua. Luego, se coloca un vaso de precipitado, ¿verdad? El embudo, y lo que hacemos es abrir lo que es la llave. Y empieza a salir el líquido más denso. Y luego, ¿verdad? Cerramos la llave cuando ya haya pasado todo el primer líquido, y el líquido menos denso es el que va a seguir en el embudo de decantación. Entonces ahí tenemos lo que es el proceso de decantación utilizando lo que es el embudo de decantación. Ahí está, pueden ver en la imagen cómo abre la llave, ¿verdad? Para separar, ahí se ve cómo abre la llave del embudo de decantación para poder, ¿verdad? Separar lo que son dos líquidos. Para eso se usa este embudo de decantación. Proceso número 4 es la destilación. Este es un método que se utiliza para purificar líquidos y separar mezclas con el fin de obtener componentes individuales. La destilación es una técnica de separación de sustancias que permite separar distintos componentes de una mezcla. Tenemos ahí los pasos. Paso número 1, la solución de agua y sal se calienta con un balón, perdón, se calienta, y en un balón de destilación pues es donde está la mezcla. Mientras es calentada la mezcla, se genera vapor de agua. El vapor de agua, ¿verdad? Son las partículas que salen al momento de que el agua ya esté hirviendo. En el paso número 3, el vapor de agua, pues generado, viaja por el tubo refrigerante, que lo vimos en los materiales de laboratorio, ¿verdad? Este es en forma de serpentina, convirtiendo el agua de estado gaseoso a estado líquido. Y luego tenemos el paso número 3, que ahí es donde, ¿verdad? El agua se condensa en un recipiente, o sea, se deposita en un recipiente. La sal no se evapora y se queda en el balón de destilación. Entonces, ahí tenemos lo que es Hola, Vicky, ¿está ahí? Vicky, Enrique, ¿nos escucha? Hola. Creo que tenías el micrófono apagado. Sí, pueden ser. Gracias. Entonces, si ustedes se fijan en el proceso de destilación, pues aquí lo que calentamos fue agua con sal, y el agua, ¿verdad? Es el resultado del paso número 3. Ya es agua pura. Y finalmente, ¿verdad? La sal pues queda en la parte del fondo del instrumento de laboratorio, en este caso el balón de destilación, y así es como obtenemos lo que es el resultado final, lo que es un agua pura con un residuo de sal en el balón. Proceso número 5, tenemos lo que es la evaporación. Pues este proceso, ¿verdad? Es un proceso de transición de fases que experimenta una sustancia a partir de un estado líquido a un estado de vapor o gas. Este proceso ocurre solamente en la superficie entre el líquido y el gas. La evaporación es el inverso a la condensación.
Por ejemplo, los líquidos como el aceite de cocina no se evaporan rápidamente en comparación con otros líquidos como el agua, debido a sus diferentes propiedades moleculares. La evaporación también es parte del ciclo del agua en la naturaleza. El proceso de evaporación depende de la intensidad del movimiento térmico de las moléculas. Es decir, cuanto más rápido se mueven las moléculas, más rápido se produce la evaporación. Y es un método de separación física utilizado para separar sólidos a partir de fluidos, líquidos o gases, mediante la interposición de un medio permeable capaz de retener partículas sólidas que permite únicamente el paso de líquidos. En el laboratorio, pues la filtración se lleva a cabo utilizando el papel filtro, que lo tenemos a la derecha. Este papel filtro es una especie de tamiz con unos orificios muy pequeños que permite el paso de los líquidos, pero que impide el paso de los sólidos. El líquido que atraviesa el filtro se denomina filtrado y el sólido que queda de residuo, pues, ¿verdad? Se llama residuo. Siguiente proceso es la tamización, que este es un método para separar mezclas. Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz o sedazo. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz, así como se ve en la imagen, atravesándolo, y las grandes partículas pues quedan retenidas en el mismo. El tamizado o cribado es un método simple que permite separar partículas de diferentes tamaños a través de un tamiz o un filtro en forma de malla. Durante este proceso, las partículas pequeñas pasan por los orificios del colado y las de mayor tamaño quedan sobre el colador. Luego tenemos lo que es la sublimación, que este es el siguiente proceso, que aquí la sublimación de estado sólido a un estado gaseoso. Sin embargo, sin pasar por el estado líquido, que se produce a temperaturas y presiones inferiores al punto triple de una presión más baja a la que la sustancia puede existir como líquido. El agua el agua en la Tierra constituye la hidrosfera y se distribuye en tres tipos dentro del medio ecológico: los océanos, los continentes y la atmósfera, entre los que existe una continua circulación que configura el ciclo hidrológico o el ciclo del agua. El siguiente proceso es la licuefacción, y este es un proceso de cambio de estado físico en el que una sustancia en estado sólido o gaseosa pasa directamente al estado líquido gracias a un cambio radical en sus condiciones físicas. Tenemos aquí algunos tipos: licuefacción de gases, licuefacción de suelos, ¿verdad? Que esto tiene que ver un poco con los movimientos sísmicos o temblores, y la licuefacción directa del carbón. Un ejemplo claro de la licuefacción, ¿verdad? Es en la industria de los encendedores, pero sabemos de que lo que hay ahí pues es un hidrocarburo, ¿verdad? Y este hace, ¿verdad?, que se produzca lo que es el fuego. El siguiente proceso es gasificación. Pues este proceso, ¿verdad?, es el que se produce la transformación de una materia prima en estado sólido o líquido en un gas. Gasificación viene de gas. En un poder calorífico moderado gracias a la aplicación de calor de un agente gasificante y bajo unos niveles de oxígeno restringidos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Miren, es depositada biomasa. Viene el proceso de secado, el proceso de pirólisis. ¿Qué significa pirólisis? Habíamos dicho. Piro y Fuego. lisis. Piro. Fuego. Fuego, correcto, ¿verdad? Calor. Y lisis. Separación. Separación, correcto, muy bien. Luego tenemos el proceso de oxidación y por último tenemos el proceso de gasificación, y es aquí a donde ya, ¿verdad?, producimos lo que es el gas a partir de biomasa. Tenemos la centrifugación, ¿verdad? Que esta es una técnica, en la imagen se ve ahí, en el GIF, perdón, se ve ahí. Es una técnica de separación que se utiliza para aislar o concentrar partículas suspendidas en un líquido aprovechando las diversas velocidades de desplazamiento según su forma, tamaño y peso. Y ahí tenemos lo que es, están trabajando lo que es un proceso de estudio de líquidos, ¿verdad? También cuando estudian lo que es la sangre, pues también se trabaja sobre eso. Algo interesante con relación a la centrifugación es que para poder obtener lo que es el aceite de la naranja, el que conocemos nosotros como zumo, que este es un aceite de naranja,
¿verdad? Por eso es que cuando nosotros lo mezclamos con agua, si ustedes se fijan, el aceite con el agua, pues no se mezcla, ¿verdad? Tanto en estado frío como en estado caliente. Y cuando nosotros pelamos una naranja, pues sabemos de que las manos nos quedan como aceitosas, ¿verdad? Este es un aceite, es un lípido, ¿verdad? Y por eso cuando nosotros nos lavamos, pues no hay mucha relación entre ellos dos. Y ese es el último proceso, ¿verdad? Con relación a los procesos que podemos estudiar: centrifugación, gasificación, licuefacción, sublimación, tamización, filtración, evaporación, destilación, decantación, pirólisis y electrólisis. Aquí tenemos, estos son los procesos que estudiamos, ¿verdad? Para que ustedes pues conozcan cada uno de esos términos. También tenemos reacciones químicas que ocurren pues en nuestro alrededor. Por ejemplo, tenemos la reacción de combustión que ocurre cuando, ¿verdad? El carbono de la madera pues hace reacción con las partículas de oxígeno, ¿verdad? Y esto lo que produce es la combustión o el fuego. Tenemos otra reacción que es cuando mezclamos lo que es el bicarbonato de sodio con el jugo de limón, que esta es una reacción ácido-base. Y tenemos las reacciones de precipitaciones, por ejemplo, cuando hacemos un jugo de naranja y la pulpa queda, ¿verdad?, en el fondo del vaso, o cuando en el motor del automóvil o de la moto, ¿verdad?, queda, ¿verdad?, en el fondo del motor lo que son las partículas de el aceite. Estas son algunas reacciones que vemos en nuestra vida diaria. También tenemos lo que es al momento de reaccionar lo que es el óxido de calcio, ¿verdad? Por medio de procesos al momento de mezclarlos, utilizando también lo que son el magnesio metálico, ¿verdad? Pues esta es una reacción de combustión. Y luego tenemos en la parte de abajo una reacción de disociación, que es cuando mezclamos, disociación es cuando se mezcla una sal más el agua. Esto se llama como solvatación. Y ahí tenemos un ejemplo de una sal que es el sulfato de cobre. Y este se mezcla con el agua. Y miren de qué color se torna. Y miren cómo las partículas del color azul, ¿verdad? De lo que es el sulfato de cobre, pues se encuentran en la parte, se van como separando, ¿verdad? En la parte de arriba y en el fondo. También tenemos otros procesos que vemos en nuestro diario vivir, como la oxidación, que, ¿verdad? Esto se refiere a la presencia de oxígeno, por eso viene. Por ejemplo, cuando tenemos ahí ejemplos claros, ¿verdad? En nuestro diario vivir, como son cuando se oxida un clavo, una moneda, un aguacate, una manzana, ¿verdad? Son procesos, ¿verdad?, de oxidación en nuestro diario vivir. Aquí tenemos el ejemplo claro de la oxidación del hierro. El hierro se une con el oxígeno diatómico y lo que forma, ¿verdad?, es el óxido de hierro 3. Otros ejemplos que vemos en nuestro diario vivir con relación a la oxidación, pues es, diga, profe Marcio. No, hablando también que la oxidación también puede suceder sin presencia de oxígeno, en el caso de las reacciones redox. Correcto, Solamente sí, ahí. ahorita íbamos sí, precisamente usted se me adelantó, pero está bien, gracias por el comentario, que las reacciones, ¿verdad?, de oxidación también pueden ser sin presencia de oxígeno, como aquí tenemos unos ejemplos. Bueno, en este caso, los ejemplos que hay aquí, pues sí hay presencia de oxígeno, como por ejemplo la respiración y lo que es la fotosíntesis. También son ejemplos de redox en nuestra vida diaria. Y pues aquí tenemos algunas reacciones que podemos aprender. Miren ustedes qué interesante es cuando se mezcla flúor, ¿verdad?, reaccionando con hidrógeno dentro de un balón, ¿verdad? Luego tenemos aquí el poliacrilato de sodio cuando se une con el agua. Miren qué interesante reacción tiene. Luego tenemos aquí
un imán de neodimio cayendo a través de un tubo de cobre, creando un campo magnético equilibrado. Tenemos, miren cómo se abre un grano de maíz, ¿verdad? Gracias a la acción del calor en un microondas. Tenemos aquí otras reacciones como el tiocianato mercúrico, perdón, en descomposición. Mire lo que forma. Luego tenemos cómo reacciona el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿verdad? Cuando se mezcla con el yoduro de potasio. Interesante reacción. Luego tenemos lo que es el cobre reaccionando con el ácido nítrico. Este es un proceso de oxidación y el agua, ¿verdad? Cuando se cristaliza, que este es otro proceso que se llama cristalización en forma de copo de nieve. No sé si alguno de ustedes ya han visto estas reacciones. O alguna que ya hayan hecho en su laboratorio. Podemos volverlas a mostrar aquí. Lee, Sí. hace poco miré un video sobre un especialista en creación de copos de nieve y lo interesante era que la figura del copo dependía de la temperatura, de la presión y de la humedad. Cuando él variaba estos tres parámetros, formaba diferentes figuras. Sí, es correcto. Es bastante interesante el copo de nieve cuando reacciona, perdón, el agua cristalizada cuando reacciona en diferentes estados de la materia, ¿verdad? Y es cierto lo que usted comenta. Gracias por su aporte, ¿verdad? Bastante interesante. No sé si ustedes han visto cómo reacciona el agua helada cuando se mezcla con el agua caliente, ¿verdad? Lo pueden hacer de diferentes colores para que vean qué reacción tiene al mezclar estos dos tipos de agua, una caliente y otra helada. Échenlas en un solo depósito, ¿verdad? Y ustedes van a ver ahí cómo hay como una separación entre los dos líquidos. Y las dos son agua, pero una está en, caliente y la otra en estado, perdón, helada. Y luego tenemos algunos tipos de reactivos que utilizamos en nuestro laboratorio. Vamos a conocer algunos, no todos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el primero, que es el reactivo de Tollens, ¿verdad? Que este reactivo, pues, este reactivo de Tollens dice añadir 2 gotas de una disolución de hidróxido de sodio al 5% y a 1 ml de disolución acuosa. Con el nitrato de plata al 5%. Agitar el tubo y añadir gota a gota. Este es el proceso, ¿verdad? Cómo se trabaja lo que es este reactivo. Y si ustedes pueden ver, este reactivo se utiliza para el trabajo de reconocimiento de aldehídos y reconocimiento de cetonas. El segundo reactivo que vamos a conocer es el reactivo de Fehling. Pues este reactivo, miren, en la parte de abajo tenemos lo que es azúcar, ¿verdad? Y a este azúcar se le agrega lo que son unas gotas de HCl. Este hace, ¿verdad? Al mezclarse, pues, hace una reacción con el reactivo de Fehling. La reacción positiva, es decir, que hay presencia de luego hay un audio encendido. Si lo pueden apagar, por favor. Luego tenemos el reactivo de Benedict, que igual este reactivo, ¿verdad? Se usa para el trabajo de identificación pues, sacáridos, ¿verdad? En este caso, pues se trabaja con lo que es la glucosa, ¿verdad? Y pues ahí está el procedimiento. Luego tenemos el reactivo de Schiff, perdón. Y este reactivo se utiliza para el trabajo con tejidos. Miren cómo reacciona. Igual este reactivo se utiliza para reconocer aldehídos y cetonas, ¿verdad? Y ahí tenemos una utilidad en la vida diaria que se utiliza para el trabajo de estudio de tejidos, ¿verdad? Cuando trabajan lo que es el cáncer, pues se utiliza este reactivo de Schiff. Luego tenemos el reactivo de Bayer, que este reactivo también se utiliza para trabajar con hidrocarburos, como los alcanos, alquenos y alquinos, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que es la identificación de diferentes alquenos,
¿verdad? En los diferentes frascos de tubos de ensayo. Luego tenemos el reactivo de ninhidrina, que ese también se utiliza para torna de ese color y también se utiliza para lo que son la parte de identificación de huellas dactilares, ¿verdad? En la parte de, pues, escenas del crimen, pues se utiliza mucho este reactivo. Luego tenemos el reactivo de Grignard, que este reactivo igual se utiliza para trabajar los hidrocarburos. En este caso, ahí tenemos un experimento con aloalcanos. Ahí está un montaje, ¿verdad? Para identificación de aloalcanos. Y luego, para finalizar, pues tenemos un poco acerca de la escala pH. Pues sabemos de que esta escala, pues lo que mide es el grado de acidez o basicidad de una sustancia. En el caso, pues la escala va desde 0 a 14. Y en los laboratorios, pues lo que utilizamos es el papel tornasol, que es el que tenemos ahí. Esas son unas prácticas que hicimos con mis estudiantes. Y pues ahí pues lo que hacemos es identificar lo que es un ácido o una base. Sabemos que un ácido es una sustancia que es capaz de liberar iones de hidrógeno en una solución. Y una base lo que hace es disociar, o sea, unir iones de hidrógeno, ¿verdad? En una solución. También no solamente podemos trabajar con lo que es el papel tornasol, sino que también podemos trabajar con la parte de un experimento utilizando lo que es el repollo morado, ¿verdad? Que así como lo conocemos nosotros. Y pues miren, ahí está un procedimiento. Ponemos el repollo, ¿verdad? En tiras, en agua, en una estufa, a fuego, ¿verdad? De unos 10 minutos. Dejamos que enfríe lo que es la solución, ¿verdad? Y luego filtramos, o sea, colamos y utilizamos lo que es, ¿verdad? Este líquido para identificar, ¿verdad? Si es un ácido o es una base. Ahí tenemos algunas sustancias en la parte de abajo: el limón, el vinagre, el detergente, el SIF, una gaseosa, el agua y el alical. Luego ahí, pues, cuando ya en el laboratorio, pues ahí muestra, ¿verdad? De qué color se tornó el líquido cuando depositamos, ¿verdad? Cada una de las mezclas. Le depositamos unas gotas, ¿verdad? Del agua morada. Y luego observamos ahí, ¿verdad? De qué color, para saber si es ácido o es base. Aquí tenemos algunos ejemplos de la escala pH. Miren, por ejemplo, en la escala 0 tenemos el ácido de batería y el ácido clorhídrico en la escala pH. En la escala pH número 1, pues tenemos el ácido estomacal, el ácido sulfúrico y el ácido gástrico. En el número 3, no sé si se puede. En el número 3, ¿verdad? Pues aquí tenemos lo que es el jugo de naranja, el refresco de cola y los enjuagues dentales. En el número 4, aquí tenemos lo que es el jugo de tomate, la cerveza, los vinos, la lluvia ácida, ¿verdad? Y algunos lagos ácidos. En el número 5, pues tenemos lo que es el café negro, el té, las bananas, la lluvia limpia, ¿verdad? Y los plátanos. En el número 6, pues tenemos lo que es nuestra saliva, la leche de vaca, un lago pues con agua saludable que se pueda tomar, la orina, el agua potable, que sea también, ¿verdad? Saludable. En el número 7, ¿verdad? Tenemos lo que es el agua pura, la que tomamos en las botellas, la saliva, el agua destilada y nuestra sangre. Y en el número 8, aquí está, tenemos el agua de mar o agua marina, los huevos y algunos enjuagues dentales. En el número 9 tenemos lo que es el bicarbonato de sodio, el jabón para lavar manos y el polvo para hornear. Y en el número 10 tenemos los antiácidos,
los que tomamos cuando tenemos reflujos, la pasta dental, la leche de magnesia. En el número 11 tenemos el amoníaco, algunos antiácidos, enjuague de tratamientos, perdón, dentales. Y en el número 12 tenemos lo que es el agua con jabón o agua jabonosa, el hipoclorito de sodio, la lejía y el cloro y lo que es la lavandina. Creo que eso nos haya quedado el número 2. El número 12 nos había quedado, pues aquí tenemos lo que es el jugo de limón y el vinagre. Entonces, en la escala de pH, miren, estos son algunos ejemplos con relación a las sustancias. Profe, ¿Sí? me gustaría aquí, ya que estamos hablando del pH, hubo un mensaje que se difundió bastante cuando estaba en apogeo lo del COVID, que decía que consumir alimentos con alcalinos, decía. Ah, sí, sí, un Y mensaje que se hizo viral, ¿verdad? mencionaba que el limón, que la naranja, que piña, que un montón de alimentos que en vez de ser alcalinos son ácidos. Y la gente lo compartía, Dios. Hay muchas veces compartimos cosas que no son verdad, pues. Sí, correcto. A veces, pues, como no conocemos un poco, ¿verdad? Acerca de qué sustancias, pues, son ácidas y qué sustancias son básicas, pues compartimos información que es falsa, correcto. Y pues aquí, hasta aquí, ¿verdad? Es lo que mi presentación, ¿verdad? Pues conocimos un poco, ¿verdad? Algunos procesos, conocimos un poco algunos materiales de laboratorio que no son los comunes, sino que son algunos, ¿verdad? Que ya debemos de ir conociendo por si en algún examen pues nos aparecen nombres así como esos. Eh, no sé, ¿verdad? Si quieren que les comparta la presentación, ¿verdad? Para hacer un repaso igual, con gusto se las comparto. Y pues si hay preguntas, pues estoy para ustedes. ¿O qué les pareció? ¿Algún comentario de los que están aquí presentes? Excelente, profesor, excelente. Muchas gracias, profe Carlos, es verdad. Aquí está lo que voy a decir, y sí me gustaría que ese clase nos lo compartiera porque serviría de mucho apoyo a nosotros también en el colegio. Sí, está bien. Yo ahorita que termine la clase, pues voy a dejar de grabar y el enlace, pues se lo voy a compartir igual. Dos estudiantes me escribieron que por inasistencia, por situaciones de energía en su lugar, igual, ¿verdad? No sé los demás, los estudiantes, algún comentario con relación a la clase, qué tal estuvo. Julio, Luis, Mónica, Samantha, Susi, ¿qué les pareció? ¿Aprendieron? Estuvo bien, entretenida, la verdad. Muy bien, gracias. Muy interesante. Casi no escuché la última intervención. Estuvo muy interesante. Ah, ok, muchas gracias. Igual, jóvenes, si ustedes desean la presentación, yo se las puedo compartir con gusto, ¿verdad? Estamos para apoyarnos, igual a los docentes. Si desean la presentación, pues se les puede compartir. Pues hasta aquí es mi turno. Mi clase duraba hasta las 10:30. Aquí está el otro eh, encargado de la capacitación que sigue de 10:30. Aquí está el profe Alex. Profe Alex, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué le Sí, la pareció? clase va a empezar a las... Bueno, su clase la verdad que me pareció excelente, muy, muy buena. Muy Muchas buena, la verdad. gracias. Ellos tienen un receso de media hora con el mismo enlace que ellos Sí. entran, ¿verdad? Y No, yo les voy a dar clases siempre por Google Meet, no hay problema. es que, bueno, no sé, el profe Adal me comentó que la reunión de Zoom la programó hasta que terminara su clase, pero no sé si va a utilizar aquí mismo, porque
Sí, yo a él le comenté y le dije que pues a mí me salía mejor hacer la reunión por Google Meet porque me da la grabación. Entonces me dijo que sí, que estaba bien. Ah, ok, está bien. Eh, Bueno, bueno, entonces, muchas gracias, jóvenes, y estamos para apoyarlos en lo que podamos. Pasen buen día. Alex se habrá desconectado. Bueno, gracias, profe. A la orden.